UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Los lectores de la Guerra Civil están de enhorabuena. Están de enhorabuena por la reciente publicación de este libro, Volved a las trincheras. Lo ha escrito Alfredo González Ruibal, un investigador de raza que se ha propuesto recuperar el latido de la Guerra Civil a través del registro arqueológico. Aire fresco para un episodio de nuestra historia reciente al que posiblemente le sobran opiniones y le faltan certezas. Por primera vez, la chatarra de la guerra elevada a categoría de patrimonio histórico gracias al magistral tratamiento de las fuentes por parte de un autor que ha exprimido hasta la última gota de información contenida en cada vestigio. Un desafío ambicioso con el que González Ruibal salta de lo cotidiano a lo trascendente y viceversa, y lo hace ponderando la intrahistoria, la microhistoria de unos protagonistas que rompen ahora su silencio desde lo más profundo de las tumbas, las fosas o las trincheras. Volvamos a ellas, aquí y ahora, de la mano de quien mejor las conoce. Bienvenido, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Alfredo, me consta que este libro, Volver a las trincheras, es el epílogo, el colofón a un proyecto que ha durado bastantes años y bueno, podríamos decir que toda iniciativa arqueológica surge de un estímulo, de una iniciativa que en tu caso procede de este proyecto. Cuéntanos cuál ha sido tu estímulo, cuál ha sido tu iniciativa primera. El proyecto en el que está basado el libro, efectivamente, es un proyecto de larga duración que empezó en el año 2006. El libro recoge los primeros 8 años de este proyecto, hasta el año 2014, pero es un proyecto que sigue vivo y de hecho este año vamos a comenzar nuevamente nuevas excavaciones en los campos de batalla de Madrid, en la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria. El estímulo inicial de este proyecto es, la guerra civil es evidente que es un tema traumático y un tema clave en la historia de España, en la historia reciente, y es un tema que nos toca a todos los españoles, es un tema que sigue vivo, aunque hayan pasado tantos años ya desde que acabó la guerra. Yo como arqueólogo estoy interesado por un lado en el pasado, pero también estoy interesado en el presente, en ver cómo el pasado afecta al presente. Y esa es una cuestión que se ve particularmente bien en temas conflictivos, en temas que no se han acabado que no acaban de pasar, ¿no? Como es la guerra civil o la dictadura franquista. Efectivamente, una herida que todavía está abierta y que, tú tratas sin rehuir el tema, pero siempre alejándote de esa deriva ideológica que es la que casi siempre ha caracterizado a las publicaciones de la Guerra Civil. Alfredo, a lo largo del libro te centras en varios frentes, en varios escenarios, a los que has convertido en el hilo conductor de tus investigaciones. ¿Por qué la elección de estos escenarios? En el libro trato tanto escenarios que se pueden considerar legendarios de la Guerra Civil, que todo el mundo conoce, como la Batalla del Ebro, y otros que son mucho menos conocidos, como puede ser la que llamamos de hecho la Batalla Olvidada, la ofensiva del Alto Tajuña en el año 38, o el Frente Norte, las trincheras de las montañas de León. La idea es intentar combinar esas dos historias de la Guerra Civil, la historia más conocida, la que ha quedado inscrita en nuestra memoria colectiva, y la historia menos conocida, la historia de todas esas personas que lucharon pero que no han pasado a nuestro recuerdo, ¿no? La arqueología lo que puede hacer es tanto recordar esos escenarios, esas batallas olvidadas, como ofrecer una visión distinta de las batallas y de los episodios que son más conocidos. Bueno, Alfredo, tú lo has dicho, has citado las batallas. Tú realmente eres un arqueólogo curtido en 1000 batallas arqueológicas. De hecho, has cultivado la arqueología protohistórica, la arqueología prehistórica y ahora has aceptado como reto lanzarte al campo a investigar la guerra civil a través del remanente arqueológico. Me interesaría que nos dieras una perspectiva sobre qué diferencias has notado tú en el proceso de excavación entre lo que sería una excavación de arqueología industrial, este es el caso de la guerra civil, y las excavaciones que has acometido previamente de época prehistórica, protohistórica o incluso arqueología clásica. En realidad, cuando uno está excavando restos de la guerra civil, sea un campo de concentración o un campo de batalla, desde el punto de vista técnico, cuando uno está metido en la trinchera literalmente, no nota mucho la diferencia de cuando está trabajando en contextos más antiguos, que pueden ser de hace 1000 años o hace 500.000 años, ¿no? Realmente las técnicas son las mismas, el método en general es muy parecido y las preguntas que nos hacemos también se parecen mucho. Quizá sea más
el hecho de que contemos con una riqueza increíble de datos lo que hace del pasado contemporáneo, del pasado reciente, algo especial, ¿no? Pero lo que es la metodología en el campo es la misma, ¿no? Por eso es una arqueología de la Guerra Civil, es igual que una arqueología de Atapuerca o una arqueología de los romanos. Alfredo, démosle perspectiva a este proyecto, cuyo epílogo es el libro, Volver a las trincheras, desde el punto de vista de la comparativa con otros países. ¿Hay casos de otros países del entorno europeo que hayan acometido pues estudios de guerras recientes, como has hecho tú, en el resto del entorno europeo? ¿Tienes precedentes? Sí, realmente la arqueología del conflicto empezó en otros países de Europa, no hace mucho tiempo, pero sí algo antes que en España. Los primeros estudios sistemáticos son de principios de los años 90. La primera arqueología del conflicto contemporáneo seguramente sea la arqueología de la Primera Guerra Mundial, en Bélgica y en Francia, y de hecho ahí es donde se ha desarrollado más, cuentan con investigadores universitarios e instituciones públicas, hay grandes proyectos de musealización de los campos de batalla. También en Inglaterra, en el Reino Unido, hay una gran tradición, hay másters, cursos universitarios sobre arqueología del conflicto contemporáneo, y es un tema que se está expandiendo en Escandinavia, en Alemania, cada vez más hay más gente que se está interesando por los campos de batalla, los campos de concentración, el patrimonio conflictivo del siglo XX en general. Muy interesante, Alfredo. Bueno, tu libro está plagado de pasajes entre perturbadores y conmovedores según el capítulo, donde evidentemente no ahorras en detalles y eso te lleva muchas veces a recrear pues el drama, escenas bueno, muy duras, ¿no? Incluso de reconstrucción, porque te has encontrado bastantes cadáveres en esos escenarios que has tenido ocasión de reconstruir. Vayamos ahora a lo que es un poco pues el menaje de la trinchera, ¿no? Esos usos y costumbres que has podido reconstruir a partir de tus hallazgos en las trincheras, de esos escenarios que vimos en el mapa anteriormente, y bueno, digamos que también el que hayas constatado que, y lo dices en tu libro, que la cultura del usar y tirar posiblemente nació de una trinchera, ¿no? de esa capacidad para convertir el reciclaje casi en un arte, aunque fuera en este caso una necesidad. ¿Qué podrías decirnos sobre este menaje de trincheras y todos aquellos objetos aparentemente cotidianos e intrascendentes sobre los que has elucubrado y reconstruido todo tu discurso? Una de las cosas precisamente que trato de hacer en el libro, que trato de mostrar, es que la historia de la guerra civil no es simplemente una historia militar. Mi objetivo es insertar esa historia militar de un periodo muy específico en la historia cultural de España en general. Entonces, lo que hace la arqueología es rescatar, documentar elementos materiales en los escenarios de la guerra que nos hablan de esos cambios en las costumbres de la sociedad española a lo largo del siglo XX. Cuando uno excava una trinchera no solo se encuentra casquillos o balas o metralla, también se encuentran muchos objetos que tienen que ver con la vida cotidiana de los soldados, con la vida no militar, digamos. Uno de esos objetos, por ejemplo, uno de esa categoría de objetos son los que tienen que ver con la higiene. La higiene corporal es una novedad relativa en España durante la Guerra Civil. Usos como lavarse los dientes es algo que realmente comienza a generalizarse a partir de la Guerra Civil. Y eso es algo que se ve por la aparición de cepillos de dientes, de tubos de pasta de dientes. La higiene en general, la higiene corporal, es algo a lo cual se le presta mucha importancia en las trincheras, porque una baja por enfermedad es una baja evitable y que al mismo tiempo supone un problema importante de intendencia. Por eso hay tanto énfasis en que los soldados estén sanos, por eso encontramos tantos elementos de higiene, pero también tantas medicinas. Y esto es algo que posteriormente pasaría a la vida civil. Alfredo, a lo largo de tu libro he encontrado pues casi como una constante pues la reivindicación de lo que sería la microhistoria, la intrahistoria, o elevar a categoría de conocimiento esos datos, y tú lo haces muy bien al principio cuando citas a Danilo Kiss y esa invocación de la Enciclopedia de los Muertos, refiriéndote a la necesidad de registrar todo aquello que no entra en un archivo convencional, ¿no? Me ha llamado mucho la atención la reconstrucción que haces de varias latas y varios objetos que se encuentran al lado de un puesto de tirador, no sé si es una paridera o un nido de ametralladora, donde recreas el empleo del tiempo de lo que sería un soldado, un combatiente de la guerra civil. Explícanos un poquito este proceso y cómo te ha llevado a sacar estas conclusiones tan interesantes. Los objetos nos hablan de efectivamente cómo emplea el tiempo un soldado en el frente,
y cómo lo emplea en contextos muy distintos, cómo lo emplea en un pozo de tirador en primera línea o en una paridera en segunda línea, en un corral de ovejas donde se retiran los soldados a descansar después de que han pasado un determinado tiempo en primera línea. Muchas veces lo que nos sorprende de la arqueología de la guerra civil es encontrar objetos cotidianos que nos hablan de la temporalidad del todos los días, ¿no? De lavarse los dientes, de comer, de dormir, de leer el periódico, pero en un contexto totalmente distinto. Entonces uno se puede encontrar en un pozo de tirador, rodeado de casquillos y de balas, en un entorno claramente de violencia, de batalla. Uno se puede encontrar latas abiertas, latas de atún o de sardinas. Entonces uno se puede imaginar a un soldado entre disparo y disparo, aprovechando en el momento que puede para comerse pues, un trozo de pan y una lata de sardinas, ¿no? Esa convivencia del tiempo de la guerra y el tiempo, digamos, cotidiano es lo que resulta también muy perturbador del registro arqueológico de la guerra civil. Exactamente. Y también otro de los temas que has abordado es la dimensión icónica de la guerra. Y me estoy refiriendo a esas inscripciones, esos graffiti, esas proclamas, esas octavillas que bueno, tú has podido documentar en varios de estos escenarios que antes hemos citado en el mapa que hemos expuesto. ¿Cuáles han sido, Alfredo, esos ejemplos que más te han llamado la atención, relacionándolos un poco con el discurso de cada uno de los combatientes o de los bandos en este caso? La guerra civil produjo una gran cantidad de imágenes que han perdurado hasta la actualidad, ¿no? Que siguen estando muy presentes, desde las banderolas con el no pasarán en Madrid hasta pues, las fotografías de capa, ¿no? Y algunas de esas imágenes son imágenes muy arqueológicas. Pueden ser desde los grafitis que dejaron los combatientes, como una inscripción de la CNT en la pared de un abrigo justo antes de ir al campo de batalla, dejado por un miliciano justo antes de entrar en combate, pero pueden ser también monumentos, pueden ser objetos marcados por la guerra. Una de las cosas emocionantes de la materialidad de los objetos de la guerra civil es la capacidad que tienen unos objetos a veces muy humildes de concentrar toda la historia de la guerra, ¿no? Toda la potencia de lo que fue la guerra, ¿no? Interesantes imágenes que, por cierto, vamos a proyectar ahora para que la gente se haga una idea de esta dimensión icónica de la guerra a la que estamos haciendo referencia. Vamos a verlas. Seguimos en Arquiudima sobrevolando los escenarios de la guerra civil que Alfredo ha podido reconstruir a partir del remanente arqueológico. Como dije en la introducción, Alfredo, una de las cualidades advertidas en tu libro es esa facilidad, esa naturalidad que tienes para saltar de lo cotidiano a lo trascendente y de lo trascendente a lo cotidiano. Me ha llamado la atención, y aquí nos vamos un poco al terreno de la anécdota, ¿no? Esos requiebros cinematográficos de nuestro genial autor, mejor dicho, cineasta Berlanga en la película La Vaquilla, y cómo lo has encajado tú en tu relato, en tu discurso interpretativo, a partir de esos restos que has podido documentar en los distintos escenarios. ¿Cómo has encajado el discurso con estas geniales escenas del cineasta aragonés? Bueno, realmente la historia de La Vaquilla tiene un reflejo arqueológico muy claro en una de las intervenciones que nosotros hicimos en Guadalajara, en la localidad de Abánades. Por un lado es una anécdota y por otro lado tiene un contenido interesante desde el punto de vista arqueológico, de lo que significa la arqueología. La anécdota básicamente es que probablemente a principios del año 38, en una posición franquista del frente de Guadalajara, en Abánades, tenían una vaquilla que iban a sacrificar para comérsela los soldados.
cuando la estaban llevando al matadero, la vaca debió darse cuenta, entonces se revolvió y salió corriendo. Los franquistas le dispararon para intentar matarla antes de que pasara a las líneas contrarias, pero no lo consiguieron. Así que llegó a las posiciones republicanas, los republicanos lógicamente la mataron y se la comieron, y mientras se la estaban comiendo, por megafonía, le decían a los soldados del bando contrario los ricos que estaban esos filetes. El caso es que nosotros, cuando excavamos esa posición republicana, la historia la conocíamos porque nos lo contaron la gente mayor del pueblo de Abánades. Cuando estábamos excavando precisamente esa posición republicana donde se había escapado la vaquilla, nos encontramos huesos de vaca, huesos troceados, de claramente habían sacrificado una vaca y habían hecho un caldo con ella o lo que fuera. Es muy tentador pensar que lo que nos estamos encontrando es la vaquilla de la historia, y además, dado que Abánades es un sitio donde no hay vacas, es posible que efectivamente la vaca en cuestión que nosotros encontramos arqueológicamente fuera esa vaca, ¿no? Fuera la vaca de la historia. Y digo que por un lado es una anécdota que nos habla de estas historias cotidianas de la guerra civil, de esas historias más amables de la guerra civil, que lógicamente también las hubo, pero es interesante desde un punto de vista arqueológico porque nos demuestra la capacidad que tiene la arqueología de documentar episodios, eventos muy específicos en el tiempo, ¿no? Y esto se ve particularmente bien en el caso de la arqueología contemporánea. Uno puede documentar arqueológicamente algo que tuvo lugar simplemente en unas cuantas horas. Efectivamente, es una reconstrucción, es una prueba más de que has hecho un gran esfuerzo para recrear la guerra civil a partir de la arqueología, pero tu libro tiene también pues una serie de inmersiones en cuestiones historiográficas. ¿Y cómo has podido enfrentar ese tratamiento desigual que se ha dado a figuras como el maquis, ¿no? Donde en Francia pues, se les ha convertido en héroes y en España pues se les ha convertido en villanos, ¿no? ¿Qué podrías explicarnos de este tratamiento tan desigual de la figura del maquis en dos países como Francia y España? Claramente tiene que ver con la diferente historia que ha tenido Francia y España desde los años 40, ¿no? En España hubo una dictadura que tuvo la suerte de poder construir la historia que quería hasta el año 75 por lo menos, mientras que en Francia los que ganaron la guerra, digamos, fueron el maquis, ¿no? Fue el lado de la resistencia. La arqueología lo que puede hacer en este caso es reivindicar en cierta manera las experiencias de estos maquis, estudiando los paisajes en los que lucharon, su vida cotidiana, pero también, y quizás esto sea lo más importante y donde la arqueología puede incidir más, es en el final del maquis, ¿no? Y el carácter que tenía el régimen franquista en momentos tan avanzados como los años 50. Y me refiero al asesinato de los soldados o de los combatientes del maquis que eran capturados por la guerra civil y ejecutados, por la Guardia Civil y ejecutados. Y esto es algo que se ve arqueológicamente por el tipo de heridas que tienen, de pues, disparos en la cabeza, fosas comunes, etcétera. De hecho, Alfredo, hay una frase sintomática, toda una sentencia en tu libro, una frase buenísima, que dice que la guerra empezó en el 36, pero no acabó en el 39, y esto nos pone en contacto pues un poco con que más allá de la violencia y de la represión del régimen, detrás de las intenciones del régimen se escondía también el simbolismo de las construcciones levantadas en tiempos, digamos, de posguerra. ¿Qué podrías decirnos sobre este simbolismo tan revelador que tú has podido constatar en cárceles, en penales, en centros de internamiento, en cuarteles de la Guardia Civil? Es un tema interesantísimo. Por favor, desarróllalo un poco. La guerra civil no acabó en el año 39, pero esto es algo que se sabe porque oficialmente el estado de guerra continuó hasta el año 48. Acabó la guerra militar en los frentes con tanques y aviones, pero la guerra continuó de distintas maneras. Continuó con violencia abierta, ¿no? Con tiros, digamos, pero continuó también con una violencia más simbólica, si queremos, ¿no? Y esa violencia simbólica es la que se ejerce a través de determinadas arquitecturas, que puede ser desde la nueva vivienda social que se empieza a hacer en los años 40 y que tiene un modelo muy claro de organización social, como sobre todo en determinados elementos, determinadas construcciones que tienen que ver con la represión. Y uno de los elementos claves son los cuartelillos de la guerra civil. Hemos llegado a interiorizar el cuartelillo de la Guardia Civil como un elemento natural del paisaje de los pueblos, ¿no? Igual que tienes la iglesia y tienes el ayuntamiento, está el cuartelillo. Y es verdad que cuartelillos de la guerra civil ha habido desde el mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando surge el cuerpo.
Pero en los años 40 tenemos una proliferación de este tipo de cuarteles y con una arquitectura muy específica. Aparecen en zonas rurales determinadas para controlar las zonas que son más susceptibles de tener presencia del maquis, y tienen una arquitectura que es una arquitectura realmente de colonización, muy parecida a la arquitectura que encontramos en el Protectorado de Marruecos. Entonces el mensaje era claro, es una arquitectura de ocupación y una arquitectura que tiene como mensaje advertir a la gente, ¿no?, que está controlada y que la guerra no ha terminado. Es curioso, Alfredo, porque bueno, una de las ventajas de las fuentes arqueológicas frente a las fuentes literarias es el hecho de que no quepa la tibieza, ¿no? Se puede manipular un relato, una versión, una publicación, pero una fuente arqueológica es más difícil de manipular porque se da por hecho que nadie manipula una evidencia material para enmarañar la labor del arqueólogo siglos, milenios o décadas más tarde, ¿no? En este caso yo creo que el gran mérito tuyo ha sido, pues primero, avivar esa conciencia patrimonial de la guerra civil, que hasta ahora ha estado en manos de aficionados, de diletantes, y quizás le has dado carta de naturaleza científica, ¿no? Lo que has ayudado es a forjar una disciplina, arqueología de la guerra civil, que había pasado prácticamente de puntillas entre los investigadores, o que nadie había cometido un proyecto del calado que tú has llevado a cabo. Por supuesto, te quiero felicitar no solo por la publicación del libro, que es maravilloso, sino también por el atrevimiento de enfrentarte, ¿no?, a este proyecto, que por cierto me contabas antes que va a tener continuación, ¿no? Vas a seguir excavando pues los lugares de la guerra civil que ya habías empezado a excavar años atrás. Efectivamente, sí, la idea es continuar trabajando en nuevos escenarios, planteándonos cuestiones de tipo arqueológico e histórico nuevas. Y de hecho la intención que tenemos es trabajar, bueno, no solo yo, sino el equipo, porque somos mucha gente y muchos investigadores. Pretendemos abordar nuevos temas. De hecho, uno de mis colegas en este mes de junio va a estar excavando paisajes de la guerrilla en Galicia, ¿no?, que es uno de los temas que todavía nos queda por analizar. Ha habido algunas intervenciones, pero es un tema fascinante y que todavía está por explorar más allá de las fosas comunes. Totalmente de acuerdo, es fascinante y de hecho ya estamos esperando esa segunda entrega, si es que tenemos a bien que se convierta en producto literario parte de este proyecto, como ha pasado con Volver a las Trincheras. Alfredo, mi más sincera enhorabuena, no solo por el proyecto, sino por el libro. Va a dar que hablar, estoy seguro, y espero que no sea la última vez que tengamos aquí en los estudios de Udima. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a Noel Roura y a Alejandra González en el control, y a todos ustedes les espero en la próxima serie de Arqueudima. Hasta pronto.